verdad que yo también estoy muy contento, como os dije el viernes, de tener esta oportunidad junto a mi familia, de estar aquí con vosotros, de tener este tiempo de compañerismo, de comunión con mis hermanos, mi familia de aquí de Córdoba, familia Salem. Así que nada, muy feliz de este tiempo y el día de ayer, que también fue un día más informal, donde también pudimos disfrutar mucho. Y hoy vamos a seguir abriendo nuestros corazones para lo que Dios tiene para nosotros. Estoy seguro que hay algo bueno, algo necesario para nuestras vidas y queremos recibirlas. ¿Sí? ¿Amén? ¿Vienes con esa disposición? Muy bien, pues como sabéis, y dije el viernes pasado, esta Semana Santa es la celebración por excelencia del cristianismo. Es la más importante, la más crucial, la más esencial. Y también es la celebración que más me gusta a mí, la que más me ha impactado. Y una de las tradiciones de la Semana Santa que más me impactó en el pasado y sigue haciéndolo a día de hoy es la tradición del Vía Crucis. Vía Crucis, que se traduce como el camino de la cruz, que se trata de rememorar una serie de pasos, de estaciones que Jesús dio desde que fue condenado a muerte hasta que murió y resucitó. Y son momentos de reflexión los que se experimentan en el Vía Crucis. Y el Vía Crucis es algo más que una tradición, es una invitación a caminar cerca de Jesús en estos días de Semana Santa. Y es lo que quiero proponeros a vosotros, lo que os estoy proponiendo durante estos días, que podamos caminar con Jesús, cerca de Jesús en estos días, y haciéndolo también con un modelo de Vía Crucis basado en 8 pasos, en 8 escenas, ¿vale? El viernes pasado, el viernes, hace 2 días, compartí los primeros 4 pasos, las primeras 4 estaciones, las primeras 4 escenas. Dejadme que las resuma rápidamente. La primera tiene que ver con el momento en el que Pilato condena a Jesús a muerte y le condena para que sea crucificado fuera de Jerusalén, y vimos lo que significaba eso. La segunda escena o estación tiene que ver con el momento en el que Jesús carga con su cruz por la vía dolorosa, está exhausto, grandemente debilitado, pero aún así se aferra a su cruz, pero lo hace de manera lenta, y viene un hombre llamado Simón de Cirene y es obligado a llevar la cruz detrás de él. Ese es el segundo paso, la segunda estación. La tercera tiene que ver con lo que sucede con unas mujeres que estaban llorando y lamentando el estado en el que se encontraba Jesús, el destino que le esperaba. Y Jesús le dice algo sorprendente: no lloréis por mí. ¿Por mí? No lloréis. Llorad por vosotros y por vuestros hijos. Y vimos lo que significaba esto. Y la última estación, la última escena de esta primera parte del Vía Crucis tiene que ver con el momento en el que Jesús es crucificado en el monte Gólgota en medio de 2 malhechores, de 2 ladrones. Así que vimos también el significado. Y hoy vamos a hablar de las 4 estaciones restantes. Las 4 estaciones que vienen a continuación, todas ellas sucedieron después de la cruz, y el objetivo es el mismo que os compartí el viernes. El objetivo es doble. Lo primero es que logremos admirar lo que Jesús fue capaz de hacer por amor a nosotros. Ese es el gran sentido de esta Semana Santa. Observar lo que Jesús hizo por ti y por mí. No por él. No por él. Él no tenía nada que ganar con lo que hizo. Todo lo hizo por amor a nosotros. Y lo segundo es que mientras nosotros analizamos este camino de la cruz, permitamos que Dios nos hable, que Dios nos enseñe, que Dios nos consuele, que Dios nos confronte y, cómo no, que Dios nos transforme. Ese es el objetivo también. Así que vamos a hacerlo. Y si os parece, ¿por qué no oramos una vez más? Y le pedimos al Señor que nos abra el corazón. Señor, en esta mañana de domingo, no es un domingo cualquiera, es un domingo trascendental, relevante para nuestras vidas. Queremos abrir nuestros corazones para lo que tú tienes que decirnos. Señor, te lo suplico, háblanos al corazón. Señor, transfórmanos, que no quede simplemente en teoría, en conocimientos, que realmente haya algo del cielo que toque nuestras almas y nos levante, nos revitalice, nos enamore más de ti, Señor. Te lo suplico, necesitamos el pan del cielo en esta mañana. Dánoslo hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos con esas 4 estaciones o escenas que quiero compartir esta mañana. Y la primera yo la he llamado los fenómenos sobrenaturales que sucedieron en el momento exacto de la muerte de Jesús. Vamos a hablar de esos momentos porque los evangelios nos describen que el momento de la muerte de Jesús
Fue una especie de acontecimiento cósmico. Provocó una reacción en el cosmos. Fijaros, en Lucas 23:44 dice que cuando era la hora sexta, el momento donde Jesús iba a dar el último suspiro, dice que hubo tinieblas en toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció a las 12 del mediodía. El momento de mayor claridad, de pronto, se vuelve oscuridad. Dice, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahora, Mateo 27 es más descriptivo, amplía un poco más estos fenómenos sobrenaturales, estos acontecimientos cósmicos. Dice Mateo 27:51, aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Ahora ya añade otro acontecimiento, un terremoto. Las rocas se partieron, se desmenuzaron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, dice que se levantaron. ¡Wow! Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, vistas las cosas que habían hecho, temieron en gran manera y dijeron, wow, verdaderamente este era Hijo de Dios. Qué tremendas manifestaciones y déjame deciros que esto no son meros detalles decorativos que quiere poner Dios en la palabra, son señales verdaderas, son señales auténticas, señales de que la creación misma está reaccionando ante la muerte de Cristo. Algo está sucediendo no solo en las personas que están allí, sino en la creación. Por decirlo de alguna manera, la creación se cortocircuita cuando Jesús muere. Por unos instantes Jesús deja de estar presente en la tierra y la creación ¡pum!, entra en un colapso. Y esto ya es una enseñanza para nosotros. Cuando Jesús falta, se cortocircuita nuestra vida. Se colapsa nuestra vida. Nuestra vida deja de tener sentido, se desorienta. Y Dios dice, estas señales no son meros detalles decorativos, como digo. Estas señales nos demuestran que la muerte de Jesús no es una muerte más. Es una muerte que lo cambia todo. Lo cambia todo. Ahora, de todas estas señales, hay una que yo quiero resaltar y tiene que ver con lo que hemos leído en los dos pasajes, que el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Y esto es algo increíble, porque vosotros sabéis que esto es un símbolo del Antiguo Testamento. Durante la etapa del Antiguo Testamento, Dios quiso habitar en medio de su pueblo, ordenó que se creara un tabernáculo, luego, posteriormente, un templo con Salomón, y en ese tabernáculo, que simbolizaba el lugar donde él iba a habitar, había 3 partes, y una de esas partes era el lugar santísimo, que era el lugar donde la presencia de Dios se iba a manifestar, donde el ser humano podría tener contacto con la presencia de Dios. Ahora, ese lugar era tan restringido que solo una persona de todos los que habían en la tierra, un solo día, podía entrar a tener ese contacto con la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significa eso de que el velo del templo se rasga? Pues ahora significa que a partir de la muerte de Jesucristo, todo el mundo podría atravesar el velo. Todo el mundo podría tener contacto con la presencia de Dios, y no solo un día al año, sino todos los días del año, no solo en un horario concreto, como en el Antiguo Testamento, sino en cualquier momento, 24 horas al día, y podrías hacerlo no solo en un lugar determinado que Dios escogió, como fue Jerusalén, sino en cualquier lugar donde tú te encontraras. Y ese es el gran simbolismo de este evento, de este gran milagro, porque fue un milagro. Déjame decirte que el velo del templo tenía una altura más o menos de 18 metros y un grosor enorme, y de pronto, justo después de la muerte de Jesucristo, se rasga, y no se rasga de abajo arriba, que es algo que un hombre podría hacer, rasgarlo de abajo arriba, se rasga de arriba a abajo, demostrando que fue el mismo Dios el que rasga ese velo para demostrarnos que hay un camino nuevo abierto para todos y cada uno de nosotros. Así que el velo se rasga y con ello se nos dice a gritos, el camino queda abierto para todos. La distancia entre Dios y los hombres ya no existe. La presencia de Dios ya no está limitada ni a un lugar, ni a una persona,
ni a un día, ni a un horario. Así que la muerte de Jesús nos está anunciando también el inicio de una nueva era, la era del Espíritu Santo. La era en la que la presencia de Dios sería constante en nuestras vidas. Y esto es lo que simboliza este primer paso. Y Jesús ya lo había anunciado. ¿Os acordáis en Juan capítulo 16, 7? La verdad que es una declaración bastante chocante y escandalosa. Dice Jesús a sus discípulos, os digo la verdad, no es una mentira. Os conviene que yo me vaya. ¿Qué me dices, Jesús? ¿Cómo nos va a convenir? ¿A quién le va a convenir que Jesús se vaya? ¿A quién le va a convenir si tú eres el que multiplicas los panes y los peces? Si tú eres el que sanas sin cita previa, si tú eres el que echas fuera demonios, ¿cómo nos va a convenir que tú te vayas? Dice Jesús, sí, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. El Espíritu Santo no vendría más. Si me fuere, os lo enviaré. Si me fuere, el velo será rasgado y vosotros podréis tener acceso pleno, completo, total a la presencia de Dios. No solo disfrutar de algún momento de la presencia de Dios, sino disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Os conviene, dice Jesús. Así que tener a Jesús al lado era bueno, pero tener al Espíritu Santo en el interior era mucho mejor, dice Jesús. Era mucho mejor. Y lo que parecía una pérdida irreparable, de pronto dice Jesús que es necesario para que algo mejor llegara. Los discípulos, déjame decirte que cuando están escuchando estas palabras, no les convence mucho la declaración de Jesús. Los discípulos deciden llorar y decir, no, queremos que te vayas, no te vayas, queremos ir contigo. Y Jesús dice, no, dejadme ir, os conviene, porque os voy a enviar a otro Consolador, os voy a enviar a otro mucho, mucho mejor. Y no lo entendieron hasta Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 entendieron estas palabras y las celebraron. Y comenzó una época gloriosa de la Iglesia, la época del Espíritu Santo, y fue maravillosa. Ahora, déjame decirte algo. 20 años después de Hechos 2, 20 años después, el apóstol Pablo comparte algo acerca de esta nueva era del Espíritu Santo que me gustaría compartir con vosotros. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, les está diciendo como 3 consejos que son muy útiles para aquellos que hemos entrado en esta nueva era del Espíritu Santo, aquellos que hemos disfrutado de la señal de que el velo se haya rasgado y de que se nos haya dado a nosotros, seres insignificantes, acceso a la presencia de Dios constante. Así que fijaros, dice 3 cosas el apóstol Pablo. En primer lugar dice, no apaguéis al Espíritu. 20 años después de Hechos 2, tiene la necesidad de decir esto, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Por qué tiene la necesidad de decir esto? Pues porque la relación con el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo, la pasión por el Espíritu Santo se puede descuidar. Se puede descuidar. La relación con el Espíritu Santo se puede enfriar. La relación con el Espíritu Santo es algo que debe ser cultivada, cuidada, como un matrimonio. No funciona un matrimonio por inercia. Ya me casé, ya me comprometí y ahora dejemos que las cosas nos lleven a tener una relación satisfactoria matrimonialmente. No, hay que cuidarla. Hay que cultivarla la relación. Como pasa con una planta. Mira, a mí no me gustan las plantas. A mi mujer sí, y me tiene unas cuantas en la terraza de mi casa. Y como ella se encarga, no hay problema. Ahora, cuando se va a su país, por ejemplo, a ver a sus padres y me tiro unas semanas en casa, de pronto, una semana o 2 semanas después, digo, ¡ay, las plantas! ¡Las plantas de mi mujer! Salgo a la terraza y no tiene nada que ver lo que veo con lo que veía cuando estaba mi mujer antes. Languidecen, están amarillas, chuchurrías, muchas hojas tiradas por el suelo. Digo, ¡ay! Se me olvidó cuidarlas, se me olvidó regarlas y encima ha hecho unos días de calor increíble y se han secado las plantas. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. No es suficiente con haberlo recibido, no es suficiente con haber experimentado algo increíble como Hechos 2. Es necesario, 20 años después, seguir cuidando, cultivando la relación, porque es como una planta que se seca, se marchita si no la cuidas. Así que hay que alimentar nuestra relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser nuestra persona favorita.
tenemos que adorar, tenemos que darle lugar, tenemos que dejar que nos hable, tenemos que dejar que nos inspire, que nos guíe. Es necesario. Por eso dice Pablo, no apaguéis el Espíritu. Probablemente había algunos creyentes que habían olvidado cultivar y cuidar la relación con el Espíritu Santo. Pero dice una segunda cosa, dice, no menospreciéis las profecías. Sabéis que las profecías tienen que ver con palabras que se daban de parte de Dios. Algunas personas llegaban y daban una palabra de parte de Dios. La profecía simboliza los dones del Espíritu, las manifestaciones espirituales, ¿vale? ¿Y qué pasaba? Pues que 20 años después de Hechos 2 había algunos cristianos que habían menospreciado las profecías, menospreciado las manifestaciones espirituales, todo lo que tenía que ver con el Espíritu Santo y sus manifestaciones, las estaban menospreciando, no las estaban valorando debidamente. ¿Y por qué? Porque había abusos en el seno de la iglesia. Había manipulaciones, había engaños en nombre del Espíritu Santo, en nombre de Dios. Y había gente que decía, siento del Señor, y daban una palabra, y lo que parecía supuestamente una palabra de Dios, en realidad no lo era. Era una palabra de hombres. Y ya a estas alturas, 20 años después, ya mucha gente se había dado cuenta de que se engañaban en el nombre de Dios. Y el resultado, el efecto es que me cierro a todo lo que tiene que ver con el Espíritu. No, hay engaño, hay manipulación. No quiero, hay abusos, no quiero abrirme a las manifestaciones del Espíritu Santo. Y Pablo dice, no, por favor, no lo hagáis. No lo hagáis. Es verdad, hay abusos, hay emocionalismo, hay engaño. Es verdad, no todo lo que brilla es del Espíritu, pero el Espíritu sigue brillando. El Espíritu sigue hablando. El Espíritu se sigue manifestando. Las señales sobrenaturales siguen sucediendo en nuestro tiempo. Por eso, no menospreciéis. No os cerréis a lo espiritual, a lo sobrenatural. Y es verdad que todos tenemos experiencias. Hace unos meses hablaba con uno de los ancianos responsables de nuestra iglesia Salén en Fuenlabrada. No sé cuántos sabéis, pero la iglesia nuestra de Fuenlabrada hace unos años pertenecía a otra denominación, ¿vale? Pero tuvieron una crisis muy profunda, el pastor salió de esa congregación y los hermanos que estaban allí fielmente decidieron quedarse porque creían en ese proyecto, creían que Dios tenía una misión en ese lugar. Pero hubo hermanos que pertenecían a la otra etapa de la congregación que empezaron a lanzar supuestas palabras de parte de Dios hacia ellos, hacia los que se quedaron fielmente. Y dijeron 3 cosas, 3 palabras que repetían una y otra vez. Esta iglesia va a desaparecer. Esta iglesia se va a quedar sin miembros. Esta iglesia jamás tendrá un pastor. Esta iglesia jamás podrá pagar la hipoteca que tiene. 3 palabras proféticas que se dieron en contextos muy espirituales, donde parecía que el Señor estaba hablando, pero ellos decidieron no creer esas palabras y siguieron, y hoy en día esa iglesia tiene un pastor, esa iglesia cada domingo está plena, completamente llena, y esa iglesia ha pagado ya la hipoteca. Increíble. Así que, ¿existen las falsas profecías? Sí. Pero existen también las verdaderas y auténticas de parte de Dios. Así que mucho cuidado con menospreciar lo auténtico, lo genuino de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? La tercera sugerencia del apóstol Pablo. Examinadlo todo y retened lo bueno. Así que Dios te pide que no aceptes todo lo que sucede sin pensar. Dios te autoriza ¿a qué? A que lo pruebes, a que evalúes lo que está sucediendo y que parece ser del Espíritu Santo para ver si realmente es o no lo es. ¿Sí? Así que no es pecaminoso, no es carnal decir, espera, tú dices que esto es del Espíritu, dame un tiempo porque necesito evaluarlo. No resistas al Espíritu Santo, no hagas eso. No, espera, que yo necesito evaluarlo, necesito examinar lo que está pasando antes de concederle la vitola de manifestación del Espíritu. No, eso es que está resistiendo. Que no, que me autoriza la Biblia, que Pablo me lo aconseja. Me autoriza a que yo evalúe, a que cultive el discernimiento y diga, este sueño, esta visión, esta manifestación, ¿es espiritual o es emocional? ¿O es carnal? ¿Esta palabra es bíblica o es extrabíblica? ¿Esto viene del corazón de Dios o viene del corazón del propio profeta o del propio pastor o del propio maestro? Tengo que tomarme un tiempo para evaluarlo. No me puedes presionar. Y de esa manera
podré entresacar lo que es puro de lo que no lo es. Podré entresacar y podré discernir. Y Pablo nos llama a eso. Las señales son una realidad. No las menosprecies. Busca cultivar tu relación con el Espíritu Santo para que se manifiesten estas señales, porque son necesarias. Fíjate lo que provocaron las señales en un soldado que estaba custodiando a Jesús a los pies de la cruz. Provocó una declaración de adoración a Jesús. Este verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Por todas las señales que sucedieron en el momento de la muerte de Jesús. Así que las señales dan testimonio de Jesús. Dan testimonio de su poder. Confirman el Evangelio. Sí que son necesarias. Pero cuidado, tenemos que examinarlo todo. Y entonces, ¿cuáles son un poco las pruebas? Las pruebas a las que nos podemos abrazar y a las que podemos recurrir cuando hay una manifestación sobrenatural para saber si es Dios o si es el hombre. Para ver si es algo auténtico o es algo manipulado, o es un abuso, o es un engaño. Mira, yo siempre uso tres pruebas, probablemente hay más. Pero en primer lugar, cuando sucede algo que parece de parte de Dios, yo me pregunto, ¿está alineado con la palabra de Dios lo que está sucediendo? O sea, ¿la palabra de Dios respalda lo que estoy viviendo y viendo o lo contradice? Porque sabes una cosa, el Espíritu Santo nunca va a contradecir la Escritura. Nunca va a hacer algo que contradiga lo que está demasiado claro en la Escritura. Pablo en Gálatas 1:8 dice, si alguno viene, incluso un ángel, y te predica algo diferente a lo que nosotros hemos compartido de parte de Dios, el tal sea tildado como anatema, como maldito, como alguien que no es de Dios, ¿vale? Segunda premisa que yo utilizo. Oye, esta manifestación, ¿a quién exalta? Cuando hay una manifestación sobrenatural, cuando hay algo asombroso, ¿quién se lleva la gloria de esto? ¿Se la lleva un hombre? ¿Se la lleva una organización? ¿Se la lleva Jesús? Porque Jesucristo dice que Él viene a exaltar a Jesús. Jesús mismo dio algunas señales de cómo vamos a identificar la obra del Espíritu. Dice, Él me glorificará a mí. Entonces, hay muchas manifestaciones que tienen una clara intencionalidad de exaltar al instrumento, de exaltar a la organización y no a Jesús. Y eso a mí me generaría dudas. Y por último, ¿esta manifestación está produciendo un fruto? ¿Qué clase de fruto está produciendo esta manifestación? ¿Es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, vengo yo hablando de parte del Espíritu Santo, pero promuevo el odio, soy una persona insensible, me falta el gozo, la paz, no tengo control de mis pasiones y digo que es el Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu tiene la virtud de transformar nuestro carácter. Y si yo me muevo en el Espíritu, pero sigo igual de odioso que siempre, si sigo igual de incontrolado, si sigo igual de orgulloso, si sigo igual de egoísta, debo de poner en tela de juicio estas manifestaciones. ¿Amén? Vamos con la segunda estación, el segundo paso de Jesús. Porque Jesús ya había muerto y a continuación, después de todas esas señales, viene el paso de la sepultura. Hay que enterrar a Jesús, ¿vale? Y vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 19, versículo 38, dice que después de todo esto que hemos mencionado, llega un hombre llamado José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero hasta este momento le había seguido en secreto por miedo. Era un hombre de reputación, de renombre, ¿vale? Tenía un estatus social bastante elevado. Pero en este momento, después de la muerte de Jesús, cobra una valentía inusitada y le ruega a Pilato que le permita llevarse el cuerpo de Jesús. Y parece que tenía pues favor o una buena relación con Pilato, porque Pilato le concede llevarse el cuerpo de Jesús y dice que vino, se llevó el cuerpo de Jesús y viene con él otro llamado Nicodemo, que todos le conocemos, que también era un hombre que era un alto cargo dentro del sistema religioso judío y que también había mostrado un interés por Jesús en lo oculto, en la noche, ¿vale? Pero vino también ese día trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras, y tomaron, tanto Nicodemo como José de Arimatea, el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y mirad, no sé si
se nos puede pasar desapercibido estos detalles, pero lo que está expresando aquí el texto es una demostración inequívoca de que Jesús estaba muerto. ¿Vale? O sea, todo lo que están haciendo, embalsamando su cuerpo, es una demostración de que Jesús había muerto, estaba claro que había muerto. No era una ficción ni un teatrillo, Jesús estaba muerto, si no, no podrían haber hecho lo que estaban haciendo en este momento. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto dice que un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pusieron a Jesús en ese sepulcro, cerca del monte de Gólgota. No sé cuántos han ido a Israel y han visitado lo que dicen que es el sepulcro donde Jesús fue enterrado. De hecho, es el único lugar que está en propiedad de los evangélicos. Y es interesante porque justo el sepulcro es un huerto hoy en día, donde muchas veces vas allí y participas de la cena del Señor, y al lado del sepulcro hay una valla y puedes ver con tus propios ojos lo que sería el monte de la Calavera. Así que coincide mucho con las descripciones que estamos leyendo allí. Y es un monte que tiene la forma de calavera. Curioso. Está un poco deslucido porque hay un polígono industrial al lado y queda un poco romántico, pero la realidad es que tiene mucho sentido que el sepulcro donde los evangélicos solemos ir para recordar este momento está al lado del monte. Pero lo que me llama la atención no es esto en sí, que tiene mucha chicha, sino, fijaros, Mateo 27, 61, mientras estos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, han metido a Jesús en este sepulcro y han cerrado con una piedra el acceso, hay dos mujeres, ¿vale?, que están sentadas frente al sepulcro. Dice que estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. ¿Y qué crees que estaban haciendo estas mujeres sentadas frente a esa piedra en cuyo interior estaba el cuerpo de Jesús? La escena es muy simple. Están llorando. Están llorando. Están en silencio, mostrando su duelo. Y esta escena, esta estación, para mí representa algo profundamente humano. Representa el momento en el que estás ante una situación que no esperabas. Una situación que te provoca decepción. Una situación que te provoca la pérdida del gozo. Para mí representa esto la estación. Un momento que no te encaja dentro de tus planes. Un momento imprevisto. Un momento que dicen, no, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté ahí dentro Jesús? Después de todo lo que ha sucedido, después de todo lo que nos ha comentado, después de que dijo lo que era lo que dijo que era. ¿Cómo es posible? ¿Cómo crees que estaban María Magdalena y la otra María? Decepcionadas, desilusionadas, desencantadas, tristes, en silencio porque no había argumentos que dar. ¿Qué vas a decir en un momento como este? Estaban sin gozo. Y sin gozo es algo muy complicado. Para mí esta estación representa esos momentos en los que perdemos el gozo. Y es algo que tiene cierto riesgo. El gozo en la vida cristiana es esencial. El gozo es esencial. Y cuando tu gozo se mete en un pozo, como suele decir, es un momento de riesgo, de peligro, de amenaza. Y debemos de saber gestionar esas situaciones. Dios sabe que el gozo es fundamental en nuestra vida cristiana y por eso dice el Salmo 16, 11, en mi presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. No dice, en mi presencia hay un poco de gozo, hay una porción de gozo, hay plenitud de gozo. ¿Y por qué hay plenitud de gozo en su presencia? Porque es fundamental para nuestra vida. Es fundamental. ¿Y qué pasa? Pues que hay ocasiones que tenemos que reconocer que aunque somos cristianos, aunque llevamos tiempo caminando con Cristo y estamos convencidos de lo que creemos, hay muchas veces que caminamos sin gozo. ¿Te sientes identificado con esto? ¿Sientes en tu vida que hay momentos en los que tu gozo está en un pozo? Que realmente le sigues, pero que hay unas nubes de desánimo, de frustración, de decepción, de desánimo en tu vida que hacen difícil que tú puedas avanzar como debes. Y esto es arriesgado, esto es un peligro, porque cuando el gozo se apaga,
muchas otras cosas también se van a tambalear en nuestra vida. Por ejemplo, nuestra confianza en Dios. Sin gozo, te cuesta más confiar en Dios. Te cuesta más confiar en sus promesas. Sin gozo, nuestra visión espiritual del día a día se ve atrofiada, se ve mermada. Sin gozo, nuestras relaciones no son lo mismo. Nuestras relaciones no funcionan como la seda. Sin gozo hay frustración. Sin gozo hay más conflictos. Hay más conflictos a nuestro alrededor. Y sin gozo también nuestro servicio a Dios se ve afectado. Sin gozo tú ya no haces las cosas que debías hacer de la manera que debes. Incluso sin gozo muchas veces abandonas aquello que Dios te ha encargado. El gozo es algo esencial. Y la etapa de la sepultura es esa etapa donde tu gozo está en un pozo. La decepción y el desánimo controlan tu vida. Pero mira, Jesús, que sabía que esta etapa del sepulcro era necesaria y sabía lo que provocaba en la vida de sus seguidores, adelantó algo también. Fijaros, Juan 16:20 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. ¿De qué está hablando Jesús aquí? De este momento. Del momento en el que sus seguidores ven a Jesús morir, ven a Jesús descender de la cruz, ven a Jesús introducido en el sepulcro y están ante el sepulcro, ¿y cómo están? Llorando y lamentando, sin gozo. Y miran a su alrededor y el mundo ¿cómo está? Alegre, contentos, preparándose para una fiesta. Preparándose para una fiesta. Y Jesús te advierte, oye, vosotros estaréis tristes, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se gozará. Recuerdo cuando yo me convertí, la primera palabra que yo recibí fue esta. Yo estaba atado al cigarrillo, fumaba, pero sentí en mi corazón que debía de dejarlo. Y empecé a dejar de fumar. Pero a la semana yo estaba llorando y lamentando. Yo iba por la calle y todo el humo del tabaco que expulsaban las personas de mi alrededor venía a mi nariz, a mis fosas nasales, y a mí me olía como a una deliciosa comida. Estaba con el síndrome de abstinencia y yo quería volver a tomar un cigarrillo y ponerlo en mi boca. Y yo estaba llorando y lamentando por la debilidad que me encontraba. Y miraba a la gente que fumaba y sonriendo y alegres, y yo llorando y lamentando, y ellos fumando, alegrándose. Y claro, yo decía, Señor, ¿pero ¿y esto es cristianismo? Yo me había convertido a ti creyendo que ahora lo que me esperaba era el gozo. Y sin embargo, me encuentro más triste, más débil, lamentando más que antes. No tenía sentido para mí. Pero Dios me dio esta palabra. Tú ahora estás llorando y lamentando y ellos se están alegrando mientras le dan caladas a su cigarro. Pero espera, que viene la segunda parte del versículo. Dice, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Y créeme, que aquellos que se reían cuando yo dejé de fumar, hoy no estarán tan contentos como yo. Algunos a lo mejor, Dios sabe, habrán muerto de un cáncer en los pulmones, no lo sé. Y yo, sin embargo, me encuentro más sano y más vital que nunca. Porque la promesa es real. Hay una etapa de tristeza y de lamento cuando sigues al Señor. Hay una etapa de sepulcro. Hay una etapa en la que el gozo se diluye en tu vida. El gozo se mete en un pozo, pero ese no es el final de la historia. Dice Jesús, no. El tiempo y la etapa de la sepultura no es el final de la historia. Así como las Marías tuvieron una etapa de llorar, pero luego se alegraron, y lo veremos a continuación, nosotros también tendremos etapas de llorar, de lamentar, de no sentir nada de gozo, pero nuestra tristeza se convertirá en gozo, dice el Señor. Llegará un momento en el que ese silencio de Dios que estás experimentando, esas oraciones no contestadas que te provocan tanto dolor y tanta frustración y tanto desánimo, llegará un momento en que pasará ese momento y verás las respuestas a tus oraciones. Esas promesas que Dios te había dado y que parecen hoy enterradas y provocan un lamento, una tristeza, un lloro en ti, dice Jesús, que eso es temporal, que eso es transitorio. Tu tristeza se convertirá en gozo. Y lo que Dios dijo, se hará. Lo que Dios dijo, se cumplirá, dice el Señor. Y eso es algo que también debemos recordar en este paso. Ese dolor
esa incomprensión. Yo recordaba, hermanos, durante el año pasado fue un año duro para nosotros, como Iglesia Salem en Madrid, y para nosotros como familia, porque uno de nuestros amigos más íntimos, colaboradores en el ministerio, a la edad de 48 años, falleció por causa de un cáncer galopante, dejando una mujer y 2 hijos, uno de 18 y otro de 16 años. Una familia muy íntima de nosotros, pero además una familia muy fiel en la iglesia, sirviendo sin condiciones, sirviendo con una energía increíble. Pero es más, algo doloroso que para mí supuso también la pérdida de él fue que nosotros como iglesia estamos queriendo redinamizar, revitalizar la visión de plantar iglesias, de poder enviar obreros a otros lugares para expandir el evangelio. Y ellos fueron una familia que decidieron hacer esto. Y dejaron su casa y se fueron a servir a Motilla del Palancar, que tenemos ahí una iglesia nosotros también. Y se fueron allí y no duraron ni un mes. No duraron ni un mes en Motilla del Palancar. De hecho, él llegó allí y a los 2 días fue hospitalizado. No le dio tiempo ni a poner los 2 pies en el territorio y falleció. Y para mí esa fue una de las etapas de sepulcro durante el año pasado, donde mi gozo cayó en un pozo. Y fue una etapa de incomprensión y de desánimo, y donde yo le decía al Señor, pero ¿cómo es posible? Anda, que no hay gente que se podría haber muerto y sin embargo te llevas a alguien que está sirviendo fielmente y lealmente, alguien que aún es joven, alguien que aún tiene a hijos en una edad en las que necesitan a su padre. ¿Te llevas a obreros cuando la mies es mucha y los obreros son pocos? Cuando cuesta que alguien tome un compromiso y dé un paso de salir fuera del campamento, como decíamos el viernes, de salir del área de confort, y no les dejas ni estar una semana sirviéndote allí y lo sacas de este lugar y te lo llevas. Señor, confío en ti, pero no lo entiendo. Entiendo que tú tendrás algunas respuestas pero a mí no me encaja esto. Y realmente entré en un duelo, en un conflicto. Era una etapa de sepulcro. Pero en la medida en la que iba avanzando en mi comunión con el Señor y hablando con Él, el Señor me hizo ver esto, que aunque no lo puedo comprender todo hasta el día de hoy, pero toda esa tristeza, todo ese lamento, todo ese lloro que yo estaba volcando a Dios por causa de esta pérdida tan dolorosa, incomprensible, Dios me aseguró que se convertiría en gozo. Que se convertiría en gozo. Que esa era una semilla que Él había plantado y que debía morir para que pudiera traer mucho fruto en el futuro. Y así lo vimos en el tanatorio, en el cementerio. Vimos a una legión de chavalillos de su barrio con los que ellos acostumbraba a jugar al baloncesto, a compartir con ellos, llorando, chavales no cristianos, llorando por esa pérdida y reconociendo el gran testimonio que había dado este hermano que es que estoy hablando. Y fue como una manera visible de ver que efectivamente la tristeza se iba a transformar en gozo, que había habido una pérdida, pero que iba a haber una mayor ganancia en el futuro. Y eso es algo que simboliza para mí esta estación del sepulcro. De hecho, Jesús, después, en este mismo pasaje que hemos hablado de cierto os digo, vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. En el versículo 21 nos dice que la experiencia del sepulcro siempre es una experiencia semejante a la mujer embarazada. La mujer embarazada que cuando llega su hora, cuando va a dar a luz a su hijo, de pronto entra en angustia, entra en quebranto, entra en lamento, entra en lloro, entra en sufrimiento. Dice, pero llega un momento en el que sale el niño y dice que ya no se acuerda de la angustia porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo es mayor que todo el sufrimiento experimentado anteriormente. Y pone esa metáfora, pone esa analogía, Jesús, para recordarte lo que es la etapa del sepulcro. Es esto, es un parto sin epidural, un parto sin anestesia, pero un parto, al fin y al cabo, y siempre el parto acaba en final feliz. Siempre el parto acaba en gozo. Así que no sé cuál es el parto en el que tú te encuentras, no sé cuáles son las contracciones que estás sufriendo, pero dice la Biblia que en Cristo Jesús podemos experimentar una recuperación del gozo, una alegría superior al dolor que estás enfrentando. Así que los tiempos de sepultura, si los atraviesas con Dios,
van a producir gozo. Van a producir gozo, van a producir frutos que la comodidad jamás podrían producir. Te van a llevar a un conocimiento más profundo de Dios. Te van a llevar a encontrarte con personas que te van a acompañar con un amor verdadero. Te van a llevar a cambios reales y auténticos en tu carácter. Te van a llevar a experimentar una capacidad para acompañar a otros que sufren lo mismo que tú has pasado. A veces las mejores personas para consolar a quienes han perdido a seres queridos son los que lo han experimentado ellos mismos. A veces los mejores acompañantes para alguien que sufre una adicción son los que han pasado por esa adicción. Así que sí, el sepulcro es doloroso, pero el final es mucho mejor. Vamos con el tercero, hermanos. La tercera estación, la tercera escena, y es la escena que celebramos hoy. Jesús resucita. Porque vuestra tristeza, dice, se convertirá en gozo. Y 3 días después se cumple esa palabra. Y fijaros en Mateo 28, versículo 1, que pasado el día de reposo, dice, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María, las que estaban llorando frente al sepulcro, vuelven otra vez al sepulcro al tercer día y hubo un gran terremoto, nuevamente señales prodigiosas, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella y su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, no temáis vosotras. Dice, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pero fijaros la frase del versículo 6. ¿No está aquí? ¿No está aquí? Pues ha resucitado como dijo. Así que venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Así que qué gran declaración. El mensaje del ángel a las mujeres es contundente, es definitivo. No está aquí. Ha resucitado. No le busquéis aquí, que no está. Él ya lo había prometido, él ya lo dijo. Que habría una etapa de tristeza, habría un paréntesis, una etapa de silencio, de incomprensión, pero que el gozo regresaría, y aquí está el gozo de nuevo, ha resucitado. Y bueno, sigue diciendo el pasaje, versículo 7, dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y con gran, ¿veis? Con gran gozo, volvió el gozo a sus vidas, dice, fueron corriendo, ¿a qué? A dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellos acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¡Wow! Por fin, no solo habían escuchado el mensaje de que había resucitado Jesús, sino ahora lo ven, se cercioran de ello, y este momento, el de la resurrección, no es un detalle nimio del cristianismo. La resurrección es el corazón del cristianismo. Es un momento increíble que hemos estado celebrando y que me gustaría que luego lo pudiéramos seguir celebrando con alguna canción más, porque es un momento crucial. Mira, Pablo, cuando enseña sobre la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, dice que la resurrección es tan importante que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Si Jesucristo no ha resucitado, aunque haya sucedido todo lo anterior que hemos visto, tu fe es vanidad. Tu fe es una burbuja que va a explotar y hay aire solamente. No vale para nada tu fe, es un engaño. Dice algo más, Pablo. Dice, si no resucitó, tu fe es en vana. Pero si resucitó, todo va a cambiar. Todo cambia para el ser humano. ¿Qué significa la resurrección? Teológicamente podríamos resumirlo en 3 cuestiones. La resurrección significa que la obra que Jesús hizo en la cruz es suficiente. Que la obra que Jesús hizo, Dios la aprueba. La resurrección es el sí de Dios, el sí del Padre a la obra que vino a hacer el Hijo. Por lo tanto, Dios confirma al que cree en Jesús, la justicia de Jesús le será imputada. Así que mi justicia será satisfecha simplemente con que la gente acepte la obra que Jesús ha hecho. ¡Wow! Increíble.
Segundo significado de la resurrección. No solamente que demuestra y confirma que la obra de Jesús es suficiente, sino en segundo lugar, confirma que la muerte ha sido vencida. La muerte ha sido vencida. La resurrección tiene la capacidad de destruir a la muerte en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo que después de la resurrección de Cristo, la muerte que tenía un aguijón como lo tiene una abeja o una avispa y que si te pica te provoca un daño, el aguijón de la muerte fue eliminado. No tiene la capacidad de dañar a ningún creyente. No tiene la capacidad de dañar a ningún seguidor de Cristo. La resurrección de Cristo nos recuerda que la muerte ya no es un final para nosotros. Es una puerta de entrada. Es una puerta de entrada a una vida mejor. ¡Wow! Esa es la resurrección de Jesucristo. Esto es lo que estamos celebrando. Así que el enemigo más fuerte, más temido por los seres humanos, ha quedado desarmado gracias a la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros celebramos hoy. Pero celebramos mucho más que esto, hermanos. Celebramos que gracias a la resurrección de Cristo hay una vida nueva disponible ahora. No solo cuando muramos, sino aquí y ahora. Tenemos una vida nueva desde hoy. Así que Jesús no solo resucitó para vivir Él eternamente, no solo resucitó para que nosotros viviéramos eternamente, sino que resucitó para que tú y yo fuéramos vivificados ahora. Ahora. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, es decir, gracias a su resurrección, los que murieron por fe, van a resucitar con Él también, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre va a entrar la resurrección de los muertos a los demás hombres. Porque así como en Adán todos mueren, fíjate lo que dice esta frase, también en Cristo todos serán vivificados. Y habla de una resurrección en dos dimensiones este pasaje. La primera, la física, en el futuro, vamos a resucitar literalmente de la muerte, vamos a vivir para siempre con Él, es lo que está diciendo en la primera parte del versículo, pero hay una segunda dimensión de la resurrección que es muy interesante también tomarla en cuenta. Hay una dimensión espiritual de la resurrección. Una dimensión no futura, sino presente. Y que lo que viene a simbolizar es que el que está muerto espiritualmente, el que está sin vida espiritual, tiene la capacidad de resucitar, de recuperar la vida. Efesios nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Y eso es lo que simboliza la resurrección. Esta no es una vida nueva, simbólica. Es una vida que tiene unos efectos visibles en el día a día. La resurrección espiritual tiene que ver con que de pronto cambian tus deseos, sin que tú sepas cómo. Antes estabas abonado, afiliado a deseos que te dañaban a ti y que dañaban a otras personas. Y de pronto la resurrección de Cristo cambia tus deseos, cambia tus prioridades, cambia tus hábitos, cambia tu carácter. Y eso, sin duda, te trae un resultado visible, ¿no creéis? Gracias a la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección de Jesucristo era imposible para el hombre cambiar. Ya no te digo que era imposible llegar al cielo, sino que era imposible cambiar en las cosas más esenciales y básicas. Pero la resurrección provoca ese cambio, hermanos. Y esto es lo que yo quiero dejaros como enseñanza, como aprendizaje, como aplicación. La resurrección nos garantiza el futuro, pero nos tiene que cambiar en el presente. La resurrección tiene que ser visible en el presente. Siempre lo es. ¿Recordáis a Lázaro? Lázaro murió y experimentó el poder de la resurrección. Y la resurrección no solamente le sirvió para su futuro, sino que le sirvió para su presente. Y tú ves que Lázaro, después de 4 días muerto, sale del sepulcro, y me encanta porque Lázaro experimenta unos cambios tan visibles que hace que muchos crean no solo por Jesús, sino por su testimonio. Creen por Él. ¿Y sabes qué? Me gusta muchísimo que cuando habla la Biblia de Lázaro, muestra a un Lázaro siempre sentado a la mesa con Jesús.
¿Alguien me podría decir alguna palabra que quede registrada de Lázaro? ¿Algo que hubiera dicho Lázaro? Yo recuerdo algunas de Marta y de María, sus hermanas, pero ¿alguien podría decirme alguna palabra que hubiera dicho Lázaro? No, ¿verdad? No se registra ni una sola palabra. No se registra ni una sola palabra. Sin embargo, ¿sabes qué? A Lázaro le incluyeron en la misma lista negra que a Jesús. A Lázaro le quisieron matar de la misma manera que a Jesús porque era un incordio, era una incomodidad. ¿Pero por qué si este hombre no ha abierto su boca? Jesús sí, dijo muchas cosas. Jesús incluso confrontó a la hipocresía de los fariseos. Y es normal que les hubiera hecho pupa en su ego, ¿no? Pero Lázaro no dijo ni una palabra. Simplemente se apareció vivo después de 4 días en el sepulcro, se sentó a la mesa con Jesús y allí estaba. Y la gente que venía a consolar a Marta y a María le veían allí. Y eso provocó un avivamiento. Y ese es el efecto del poder de la resurrección a nivel espiritual, hermano. Una transformación tan real, tan auténtica, que te conviertes en un testigo mudo. Una transformación tan auténtica que no necesitas decir demasiado para provocar una influencia en las personas que te rodean. Ese es el poder que nos regala Jesús con su resurrección a nosotros los que vivimos aquí y ahora. Es un poder para ser testigos, un poder en el que las palabras que son necesarias pasan a un segundo plano y los hechos, los actos, lo que nosotros mostramos con nuestra vida se convierte en un impacto para los que nos rodean. Y es el cristianismo en el que yo creo, hermanos. Es el cristianismo que Jesús vino a establecer en nuestro tiempo. Un cristianismo donde las palabras son enanos, pero los hechos se convierten en gigantes. Un cristianismo donde las palabras sí pueden impresionar, pero los testimonios que nosotros mostramos transforman a las personas que están en nuestra vida. Y hemos sido llamados a esto, a que el poder de la resurrección nos permita ver lo que antes no veíamos, nos permita amar como antes no podíamos amar, pero también nos permita vivir de una manera que realmente sea diferente y sea atractiva. ¿Amén? Mira, hermanos, yo soy una persona que yo predico a todo lo que se menea. Yo soy una persona que si tengo una oportunidad de hablar de Jesús, la voy a aprovechar. Y aunque no vea una oportunidad, la voy a provocar. Pero he visto muchas veces que cuando he sido más efectivo ha sido no tanto cuando he hablado, sino cuando alguien ha visto mi forma de vivir. Y recuerdo un caso de unos padres, de unos compañeros de mis hijos del colegio, que yo les tenía ahí en el blanco, digo, tengo que predicarles a estos. Siempre íbamos al colegio y hablábamos, parecía que había una sintonía, una conexión entre nosotros, digo, yo tengo que predicarles. Pero siempre había interrupciones, siempre había situaciones que me impedían. Cuando me iba a lanzar, de pronto alguien nos cortaba. Decía, madre mía. Bueno, dije, ahora vamos a hacer una fiesta en la iglesia específica y especial para los no creyentes, voy a llevarles una invitación y les voy a invitar a la iglesia. Y iba allí con la determinación de entregarles la invitación y ¿sabes qué? No aparecían ese día. Y yo decía, ¿será posible? Diablo mentiroso. Empezaba a reprender a todo lo que se movía también. Y una y otra vez me veía estorbado. Y llegó un día, después de que ella dijera, bueno, no sé, a lo mejor no es el momento de hablarle. Y llegaron y nos invitaron a mi mujer y a mí a su casa a cenar. Y yo dije, bueno, a ver, fui con la expectativa a ver qué sucederá en esta cena. Y después de hablar, llegan y nos dicen, os llevamos observando todo este tiempo a vosotros y quiero deciros que nos habéis impresionado. Hemos visto cosas en vosotros que no las hemos visto en otras familias. Vemos cómo tratáis a vuestros hijos y realmente nos ha impactado. Queremos saber qué hay detrás de vosotros. Queremos que nos expliquéis. Sabemos que sois cristianos, pero ¿sabéis lo que más nos ha gustado de vosotros? Que nunca nos habéis intentado hablar. Dice, nunca nos habéis querido invitar a ningún sitio. Yo sí, es que nosotros nosotros... Wow, mira, yo ahí se me congeló el alma diciendo, menos mal que el Señor me frenó, porque yo iba como caballo desbocado, vamos. Y mira, hermanos, dijo, contadnos lo que hay en vuestro corazón, decirnos lo que queráis.
y empezamos a hablar de nuestro testimonio, a presentarles el Evangelio, pero qué tremendo es el poder de la resurrección. Porque no es porque yo sea muy inteligente, ni muy buena gente, ni mi mujer, ni que seamos perfectos. Todo lo contrario, estamos llenos de imperfecciones. Pero el poder de la resurrección hace que otros nos vean más atractivos de lo que realmente somos. A veces los testigos mudos logran provocar sed, hambre, pasión, deseo por el Señor en otros. Y eso es lo que hace el poder de la resurrección. Y es algo maravilloso. No lo olvides, hermano. El poder de la resurrección va a hacer que tú seas un testigo, un verdadero testigo, alguien en los que los demás se fijen. Y creo que nuestra sociedad necesita ver testigos, a veces mudos, personas que dicen, wow, qué buen trabajador, madre mía, qué jefe. Porque sabes que los no creyentes te están observando, aunque parezcan indiferentes, aunque digan, bueno, tú a mí no me importas, te están observando. Están poniendo el ojo en ti todo el tiempo, todo el tiempo. Y ¿sabes qué? Ellos van a ver qué significa ser cristiano. Antes de escucharlo, quieren verlo. Y la fe es más lo que muestras que lo que dices. Entonces, ¿quién es suficiente para mostrar un testimonio lo suficientemente atractivo? Todos aquellos que se aferran al poder de la resurrección. Todos los que se aferran al poder de la resurrección. No los que intentan con todas sus fuerzas portarse bien. No. El poder de la resurrección vivifica tu vida de modo que lo que puedas llegar a mostrar a los demás sea atractivo a otros. Y lo necesita esta sociedad española, lo necesita. Y vamos con lo último, hermanos. La última estación. Porque cuando Jesús resucita no acaba la historia. No acaba la historia. Es el corazón del Evangelio, es la cumbre, el clímax. Pero hay algo más después de la resurrección. Y es que Jesús se aparece a un montón de personas. Se aparece a varias personas. Las apariciones de el Jesús resucitado no es algo que está ahí como episodios aislados en la historia, son encuentros reales que también cimentan la fe de los primeros discípulos. Las apariciones son muy importantes. Fijaros, he creado una lista más o menos cronológica, he intentado ver en todos los evangelios las apariciones que hizo Jesús después de su resurrección y son más o menos 40 días. 40 días después de la resurrección que Jesús empezó a aparecerse a distintas personas y me llama la atención que a las primeras personas a las que se le aparece son a mujeres. María Magdalena y las otras mujeres. ¡Qué curioso! Qué curioso, porque María Magdalena, no sé si sabéis, pero es la típica mujer a la que no te gustaría que se acercara tu marido. Es una mujer de mala reputación. Una mujer con un pasado bastante tenebroso. Una mujer físicamente muy atractiva y capaz de seducir a cualquiera. Sin embargo, Jesús es a la primera que se la presenta. Y a las otras mujeres, lo mismo. ¿Quiénes son las mujeres en la época de Jesús? Sino las personas más ignoradas de la sociedad. Las personas más menospreciadas. Y sin embargo, Jesús a las primeras que se las presenta son a ellas. Y luego dice la palabra que se presenta también a dos discípulos que salían de Jerusalén decepcionados hacia una aldea llamada Emaús. Y se les presenta a esos discípulos que después de que habían escuchado hasta la saciedad que Jesús iba a tener que sufrir, que iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar, ellos van cabizbajos diciendo, nos ha defraudado. Nosotros creíamos que Jesús era el Hijo de Dios, creíamos. Pero ¿cómo nos ha engañado? ¿Cómo nos ha...? Y se aparece Jesús a ellos para afirmar la experiencia de la resurrección en ellos. Y luego se aparece a los discípulos sin Tomás, y me parece increíble porque se presenta a los discípulos que también estaban en un estado de negación, de desánimo, de incomprensión, y luego se presenta a Tomás, a solas, que era el más incrédulo, el que más dudaba de Jesús de todos los discípulos, y se presenta y no se presenta de cualquier manera. A ver, chico, ¿qué necesitas para afirmarte? Venga, ¿no es suficiente con verme? ¿No es suficiente con que me haya traspasado la pared? ¿Como lo haría un fantasma? No, venga, ¿qué necesitas? Y yo veo a Tomás así mirando las manos y... Déjame meter la mano ahí, anda. Venga, toma, toca. ¿Quieres también de los pies? Señor mío y Dios mío. Y llega Jesús y se aparece. Se aparece a Tomás y luego se aparece a Pedro, que también
pues era una persona que estaba herido, se aparece personalmente, se aparece luego a 7 discípulos que están planteándose volver al trabajo del pasado, se aparece a más de 500 hermanos, se aparece a su hermano Jacob, aquel que, según los evangelios, no tenía claro que su hermano mayor fuera el Mesías, se aparece una vez más a los discípulos antes de ascender. En definitiva, hermanos, las apariciones de Jesús son necesarias. Son necesarias. No es suficiente con que te digan ha resucitado. Es necesario tener una experiencia personal de que Jesús sigue vivo. Y lo que nos dice este momento, esta estación, es que la fe cristiana no está basada en una idea, no está basada en un sentimiento, no está basada en una filosofía, está basada en un hecho experimentable, en un hecho que es comprobable. Los discípulos no creyeron porque dijeron, venga, vamos a ser optimistas y vamos a desarrollar la fe y vamos a decir que sí que creemos. Los discípulos creyeron porque vieron a Jesús vivo, porque tocaron sus heridas, porque hablaron con Él, porque comieron con Él. Tuvieron esas experiencias. Y esto a mí me habla de que la fe cristiana tiene que nacer no solo de una doctrina como la resurrección, como la de su sepultura, como la de su crucifixión, tiene que nacer de una experiencia y un encuentro personal. Una experiencia medible, una experiencia que tú puedas corroborar y aunque no tengas mucho conocimiento, puedas llegar a decir como aquel ciego, yo no sé mucho, pero yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Yo no sé, mira, yo no tengo argumentos para sostener las evidencias de la resurrección de Cristo, no sé las profecías del Antiguo Testamento que debían cumplirse en Jesús para definir si es Dios o no es, pero yo lo que sé es que Jesucristo se me ha aparecido, lo he experimentado, lo he visto, lo he tocado, lo he palpado, y esa experiencia no me la quita nadie. Y necesitamos cristianos de esa experiencia, donde se encuentran con Jesús. Y eso fue fundamental para los primeros siglos del cristianismo. ¿Sabes? El canon de la Biblia recogida en un solo tomo, como lo tenemos nosotros hoy, eso no se vio hasta el siglo IV. ¿Y qué pasó en los siglos anteriores? Que fueron los peores, los más sangrientos de la iglesia cristiana. Los siglos de la persecución. ¿Qué pasó si no tenían la Biblia? ¿Sabes lo que tenían? La experiencia personal de un Jesús vivo. Y eso les sostuvo, porque Jesús no dejó de aparecerse durante 40 días y a muchísimos. ¿Y sabes la buena noticia? Que Jesús no ha dejado de aparecerse. Jesús no ha dejado de aparecerse. Las apariciones no son algo de una época concreta de la historia. Las apariciones siguen dándose. Jesús sigue haciéndose presente en la vida de las personas. Sigue dejándose tocar las heridas. Sigue dejándose experimentar de una manera clara. Quizás a lo mejor no de una manera visible, como la que vivieron los apóstoles, aunque algunos dicen haber visto claramente a Jesús en sus vidas. De hecho, en el mundo musulmán, cuando tú escuchas los testimonios de las iglesias que están allí desarrollando su ministerio, dicen que como es tan difícil predicar el evangelio porque te pueden denunciar y encarcelar, Jesús mismo se revela a los musulmanes. Se les revela visiblemente mientras están comiendo en sus casas y provoca un cambio en ellos increíble. Jesús se sigue apareciendo en el siglo XXI, en cualquier parte del mundo. Jesús se sigue haciendo visible y es algo que necesitamos tener claros. Él se hace presente en tu vida y hay medios de gracia que a los que puedes acceder para tener una nueva experiencia de aparición de Jesús en tu vida. Hay medios como la oración. Si sigues orando a diario, si permaneces en la oración, si oras incesantemente, como dice el apóstol Pablo, ¿sabes qué? Vas a experimentar una aparición de Jesús en tu vida. Vas a tener la seguridad y la convicción de que Él sigue vivo, Él sigue interactuando contigo. La Biblia es otro medio de gracia. Tú ponte a estudiar la Biblia, ponte a leerla en profundidad. Hazlo de manera diligente, hazlo de manera constante. ¿Y sabes qué? Va a haber alguna palabra, alguna frase, algún párrafo que va a atravesar tu alma. La iglesia, cuando nos congregamos, es otro medio de gracia. Habrá domingos que te aburras, como hoy. Pero seguro que hay algún domingo en que la palabra te atraviese el alma
y tengas un encuentro nuevo, una nueva aparición de Jesús resucitado. Y la necesitas, sabe Dios que la necesitas. A lo mejor la necesitas porque eres la persona más marginal de tu entorno. A lo mejor la necesitas porque estás herido y necesitas consuelo. A lo mejor la necesitas porque necesitas la valentía del Espíritu para poder avanzar en el proyecto que Dios te ha dado. No lo sé, pero Jesús está dispuesto a aparecerse para darte lo que tú necesitas. Las relaciones interpersonales es otro medio de gracia. Los creyentes, relacionarnos con ellos, comer con ellos, es un medio de gracia. Hoy, yo estos días aquí en Córdoba, mientras he hablado con muchos de vosotros, he visto al Cristo resucitado a través de vosotros. Se me ha aparecido Jesús cuando he estado hablando con vosotros, escuchándoos a vosotros. Jesús se sigue apareciendo y lo puede hacer de muchas maneras, pero el punto es que Él se quiere seguir apareciendo y cada encuentro con Jesús va a producir algo hermoso en tu vida. Va a producir obediencia, va a producir visión, va a producir testimonio, va a producir santidad, va a producir algo que es necesario en nuestra vida. Así que no es posible a lo mejor ver al resucitado de la misma manera que lo vieron los discípulos, pero sí es posible tener un encuentro con el resucitado. Y cuando tú tienes un encuentro con el resucitado, no puedes seguir igual. Y por eso lo necesitamos. Así que, hermanos, gracias por este tiempo que nos habéis regalado y quiero recordaros que el Vía Crucis es algo que, aunque sea una tradición que se lleva haciendo durante siglos, es más que una tradición. Es una invitación a caminar con Jesús en estos días. Pero no solo en estos días, sino que te quiero animar a que recuerdes cada una de las estaciones que hemos ido hablando para que en los próximos días también puedas caminar por cada una de estas escenas con Jesús y puedas dejarte transformar por lo que Él vino a hacer, por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Así que sigamos al Maestro, sigamos observando y apasionándonos con lo que Él hizo por nosotros. Sigamos apreciándolo, sigamos dejándonos hablar por Él en medio de los próximos días. ¿Amén? ¿Por qué no nos ponemos en pie y cerramos con una oración? Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España.